Hola, soy Tito Whisky y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Historias sin filtrado ni colorante, un podcast de whisky. Un espacio donde vamos a hablar sin filtros ni tabúes sobre el whisky. Exploraremos diversas temáticas, entrevistaré a colegas y productores y leeré poemas, cuentos e historias, todo relacionado a esta sublime bebida. Si aprecias el arte del whisky, este podcast es para vos. Comencemos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. En el episodio anterior les hablé de la historia del cereal, la cerveza, la destilación, el alcohol y de las barricas. Hoy les voy a hablar de la historia del whisky moderno. Precisar cuándo y dónde nació, se produjo por primera vez el whisky es muy difícil y controversial. Historiadores, divulgadores, nos hablan que la primera referencia al whisky es del siglo XV, algunos en Irlanda, otros en Escocia, que toman registros de permisos, cobros de impuestos para producir aqua vitae a partir de cereales. Pero ninguno de ellos nos menciona que se usaran barricas para almacenar ese destilado, y tampoco precisan cuál era la receta del mosto que se destilaba. Por lo que en cierto punto discrepo con esta interpretación histórica. Para poder situar el origen del whisky, hay que tener en claro cómo se produce hoy en día. Sabemos que hay que destilar un mosto de cereales fermentados y luego almacenarlos en barriles o barricas de madera. Hablar de un mosto de cereales fermentados es sinónimo a una cerveza no lupulada, por lo que el primer hito que deberíamos situar, ubicar temporalmente para llegar al whisky como lo conocemos hoy en día, es cuando se comenzó a destilar cerveza. Esto sucedió en Irlanda a finales del siglo XV. Dado que a los irlandeses les gustaba tomar mucha cerveza, pero la misma era de baja graduación alcohólica, comenzaron a destilarla para lograr una bebida con más alcohol. Y aquí yo situaría el primer antecesor directo del whisky, o podríamos hablar de un whisky muy primitivo, dado que aún no se utilizaban las barricas. El aqua vitae era el alcohol etílico que se obtenía de destilar cualquier líquido fermentado, ya sea vinos, jugos de frutas, licores, mostos de cereales, con o sin agregados de hierbas, lúpulo, especias. Ese destilado de cerveza era un tipo de aqua vitae, pero no podemos decir que el whisky viene del aqua vitae. Otras bebidas creadas a partir de destilados para elaborar aqua vitae son la grappa italiana, que se obtiene del destilado de orujos de uva a comienzos del siglo XII, el gin, la ginebra, los licores y muchas otras bebidas destiladas tienen como origen algún tipo de aqua vitae. El whisky tiene como origen el destilado de cerveza, que podemos decir que era un aqua vitae obtenida a partir de un mosto de cereales fermentados. Los impuestos sobre las bebidas alcohólicas nos dan información sobre el origen de las distintas bebidas y sobre el consumo y el comercio de las mismas. Gracias a eso es que tenemos esa referencia de mediados del siglo XV del uso de cebada malteada
para elaborar aqua vitae. Para el siglo XVII, estimo yo, que el 90% de la producción de bebidas alcohólicas, a partir de cereales, la realizaban los granjeros en pequeños alambiques y en forma ilegal, dado que ni los escoceses ni irlandeses estaban dispuestos a pagar los altos impuestos que imponía la corona, aunque existían algunas destilerías con licencia. Pero lo que se producía, tanto en forma ilegal como legal, no se parecía nada al whisky actual. Eran productos toscos, con sabores muy intensos, con muchos residuos, un alcohol bastante impuro, con sabores y aromas a veces desagradables, por lo que terminaban mezclando ese destilado con otros productos, con azúcar, miel, especias, hierbas, otra bebida alcohólica. Por lo que podríamos decir que esa bebida era más un licor que un whisky. La destilación ilegal nocturna dio origen al término moonlight para identificar aquellos destilados que se realizaban a la luz de la luna o en la oscuridad de la noche para evitar que los inspectores vieran el humo que se producía por la combustión de la turba para calentar los alambiques. Finales del siglo XVI, comienzo del XVII, se comienza a utilizar los barriles de madera en lugar de las botas de pellejo de animal para almacenar el spirit obtenido de la destilación. Y esto se debe a que los comerciantes que vendían vino, jerez o alimentos que se almacenaban o se transportaban en barricas, comenzaron a desechar estos barriles, estos contenedores, porque no les servía. El uso de las barricas no solo facilitó el almacenamiento de lo producido, sino también el transporte para su venta, lo que hizo que florecieran más destilerías, ilegales, algunas legales, y aquí podríamos decir que nos vamos acercando más al whisky moderno. Algo que nos puede ayudar a situar mejor el nacimiento del whisky es conocer el origen de la palabra whisky. El término aqua vitae viene del latín y significa agua de vida. Este se tradujo al gaélico escocés e irlandés como uisge beata o uise beata. Con el paso de los años, estos términos sufrieron modificaciones y para 1750 encontramos la palabra whisky, U-I-S-K-Y, en un inglés antiguo que luego se transforma en inglés moderno como whisky y aparece por primera vez en el diccionario de inglés de la Universidad de Cambridge en 1765. Esto nos confirma que en la primera mitad del siglo XVIII ya se estaba produciendo una bebida denominada o conocida como whisky. Hacia mediados del siglo XVIII ya vamos a encontrar destilerías industriales, tanto en Escocia como en Irlanda y en Estados Unidos, por lo que podemos establecer que en esa época nace la industria del whisky. Como a la corona era muy difícil terminar con los destiladores ilegales hacia fines del siglo XVIII, bajan el costo de obtener una licencia para destilar y esto provoca que en menos de 2 décadas dejara de destilarse en forma ilegal
y se fortaleciera la industria del whisky. Las barricas que se utilizaban entonces eran todas usadas y por lo tanto tenían residuos del contenido previo. Ante esto, y para evitar contaminación por bacterias, malos olores y sabores, les aplicaban métodos de limpieza y desinfección, pero estos no eran muy efectivos y dejaban aromas y sabores desagradables. Cuando se comenzó a utilizar la técnica de quemar el interior de los barriles con mechas de azufre, el producto final cambió radicalmente y se comenzó a dejar de agregarle azúcar, miel, etcétera, a ese whisky que se bebía, con lo cual nos vamos acercando cada vez más al whisky actual. En el siglo XVIII, el mosto de cereales que se utilizaba no era una mezcla con una receta que se respetara todas las veces, sino que se formaba con los granos que iban consiguiendo. Es decir, que en cada destilación se podía obtener spirits distintos. También, al calentar con la turba a los alambiques, esta cocción del mosto fermentado no era igual todas las veces, lo que provocaba que a veces se obtuvieran spirits más agradables y otras con notas desagradables. Esto llevó a que los comerciantes a comienzos del siglo XIX decidieran aplicar técnicas de mezclado o blendeado que ya utilizaban con otras bebidas para tratar de obtener un whisky más agradable. Y así nace el whisky mezclado o el blend whisky. Pero hay que mencionar que el uso de las barricas para almacenar el spirit no nace como algo buscado o como un método de producción para lograr la maduración y el añejamiento del whisky. A los oyentes en España les traigo un regalo especial. Utilizando el código TitoWhisky10, al comprar en la tienda web de destilerías Liber, obtendrán un exclusivo descuento del 10% en todos los productos. Y si eres un comprador habitual en Amazon, utiliza nuestro enlace de afiliados, que cada compra que realices contribuye a mejorar nuestro equipo y contenido. A los oyentes de Argentina, los invito a participar de las catas y eventos de whisky que organizo durante el año. Todos los meses les traigo nuevas y diferentes propuestas de catas presenciales y virtuales. Y si no les convence la propuesta, pueden armar su propia cata privada. Además, no se olviden que pagando con transferencia bancaria tienen 15% de descuento en la tienda titowhisky.com. Y si me querés acompañar en algunos de mis tours visitando destilerías en diferentes países como Escocia e Irlanda, podés dejar tu mail en la página web titowhisky.com y te mantendremos informado de los viajes. El nacimiento en las primeras décadas del siglo XIX de las destilerías con destilación continua permitió obtener grandes volúmenes de alcohol con menor costo que la destilación discontinua. Y además, estos alcoholes obtenidos por destilación continua eran mucho más ligeros y suaves, con lo cual se comenzaron a utilizar en gran cantidad en las mezclas con los whiskies de destilación discontinua para obtener productos más agradables a los consumidores. Entonces, ya para mediados del siglo XIX, nos vamos a encontrar en Escocia con que se producían whiskies 100% cebada malteada, whiskies con mostos de distintos cereales y whisky blends. En Irlanda vamos a encontrar principalmente whiskies del tipo pot still, que eran de cebada malteada y sin maltear. Y en Estados Unidos, whiskies producidos a partir del maíz y del centeno. También, para ese entonces,
estos tres países comienzan a exportar sus productos al resto del mundo. Pero no todos estos avances, estos cambios que sufrió los métodos de destilación, el uso de barricas y demás, fueron aceptados por todos los productores. El uso de los alambiques continuos fue rechazado por los irlandeses y esto generó una controversia porque los irlandeses decían que eso no era whisky. A partir de un libro que publica un irlandés en contra de estos whiskies que se producían mayoritariamente en Escocia, el Parlamento decide tomar cartas en el asunto y luego de analizar y de escuchar a los productores y todo lo que tenían que decir, determinó que el whisky se podía producir con destilación continua y discontinua. Pero el whisky que se producía en ese entonces no tenía las regulaciones que conocemos hoy en día. Era almacenado en las barricas como un depósito para tener un stock. No requería un tiempo mínimo. No había una definición de la edad del whisky. No estaban definidos los tipos de whisky. Y hacia fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, el whisky escocés ya se exportaba a más de 100 países, por lo que esta gran demanda de whisky superaba la producción, lo que llevó, debido a la falta de regulación, a que muchos comerciantes y productores comenzaran a mezclar whisky escocés con whisky irlandés, agregarle otros tipos de alcoholes y otros ingredientes. Esto tuvo como consecuencia una gran crisis en el consumo del whisky escocés y afectó principalmente a Campbellton, que era una zona muy importante en el comercio del whisky. Para evitar una debacle general, el Parlamento decide establecer normas de producción, de definición del whisky escocés. Y en 1915 se define al whisky escocés como el que se produce totalmente en Escocia a partir de un mosto de cereales fermentados que debían contener cebada malteada, que ese destilado tenía que ser almacenado un mínimo de 2 años, aunque al año siguiente se eleve a 3, y que la edad del whisky era la gota más joven. En Irlanda y Estados Unidos, también a comienzos del siglo XX, se establecen y se definen las normas de elaboración y producción del whisky, que tenían como base, al igual que Escocia, el destilado de un mosto de cereales fermentados. Pero luego vamos a encontrar diferencias en cuanto a cómo se debían producir esos destilados. Pero eso es para otro episodio. Hacia finales del siglo XX, la Asociación de Whisky Escocés, que es la encargada de establecer las normas, las especificaciones técnicas de elaboración del whisky, ante una controversia generada por el whisky Cardú, cómo etiquetaba y qué era el líquido que estaba embotellando, nació la definición de los 5 tipos de whiskies escoceses que conocemos hoy en día. Y además se incorporó las 5 regiones de whisky. Como vemos, el whisky ha sufrido muchos cambios en estos 500 años. Pero también hace poquito
par de años atrás, en Escocia, la Asociación de Whisky Escocés estableció restricciones al contenido previo que pudiera haber tenido la barrica que se va a usar para añejar whisky. En Irlanda se incorporó un nuevo tipo de whisky que permite la elaboración de whisky utilizando mostos de cereales fermentados sin el contenido de cebada malteada. Y en Estados Unidos se hizo una reescritura de toda la norma técnica del whisky, en la cual se incorporaron nuevos tipos de whisky, se organizó de otra manera la presentación de los tipos de whiskies e introdujo algunos cambios técnicos pensando en el futuro. Concluyendo, podríamos situar el nacimiento de esta bebida allá por mediados del siglo XV, finales de ese siglo, con los destilados de cerveza, o por qué no en el siglo XVIII, cuando comienza la industria del whisky. Pero el whisky, tal como lo conocemos hoy en día, apenas supera el siglo de vida. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido esta breve historia del whisky, pero no se vayan, que aún hay más. Como en todos los episodios, voy a leer algunos poemas, poesías del libro Poesía y Whisky de mi amigo José Antonio Galante Pérez, más conocido como Whisky Bubu. Lluvia de Escocia. El cielo descarga lluvias y aguaceros, cala los verdes prados, discurre por valles y páramos, y por ríos canta y baila el agua, llega a lagos a descansar y en playas a retosar. El agua en Escocia besa las rocas, busca la cebada y el grano, y se calienta con la turba y se disfraza de hoguera cuando los alambiques miran al cielo y el cobre reza en silencio. Y un altar se levanta en barricas de noble roble, y en una duela caben todas las oraciones. En un Glencairn se contienen todos los soles de pajizos rayos de 1000 colores. El ciclo vuelve a empezar, es retornar a todo lo que fuimos capaces de amar, la tradición, la esencia, y entre medias, en las fisuras del alma, siempre hay hueco para el amor, para la nostalgia, para el recuerdo que bailan mojados en cada trago de whisky. Oír ruido tras la ventana y al asomarte ver cómo la lluvia vuelve a mojar todo lo que importa de verdad. Las 7 colinas de Marilyn. El cielo se cubre de oscuras nubes sobre las 7 colinas de Marilyn. El viento se agarra a los huesos, el frío no pide permiso. La humedad de la isla tiene derecho de pernada, y de repente, como una rutina diaria, las nubes descargan su preciosa carga. La lluvia baja por las montañas, cala la tierra y se refugia en las turberas. Fluye por ríos y manantiales, pasando a una destilería para ser domesticada, mojar la malta y de nuevo reencontrarse con la turba para ser secada. Y en los sueños y vapores del cobre, el agua intenta recordar cuando por el cielo volaba. Ahora anda un tanto tocada, transparente y un poco borracha. Termina su larga resaca en madera de roble encerrada, pero se resiste a dejar de soñar. Imagina que vuelve a volar, y las más afortunadas por los ángeles se dejan raptar.
Saco mi petaca y me siento en isla sobre una piedra y contemplo el imponente pico Ben Bicar y el agua que moja sus rocas. Es el momento del whisky que invita a soñar. Vestido azul. El comienzo fue cielo, la lluvia en las montañas, el agua de los manantiales y un vestido azul. Saborear los momentos, mirar el color que deja la madera, el sabor que impregna la turba y la hierba, volver siempre a blanca mañana e imaginarte como si fueras Maureen O'Hara. Y en los días tristes, intentar sonreír como tú lo hacías, darse un festín de percebes y ostras, verdejo y pacharanes, y brindar con un whisky madurado con las duelas de Jerez. Y volver, sentir el viento en la cara, cebándose en los huesos, cruzando el puente y volviéndolo a cruzar, flagelándome con el frío en un final largo, eterno, seco y astringente. Cerrar los ojos, esbozar una triste sonrisa y volver a ver el vestido azul en la parada del tranvía. Cocinando. El crujir de unos ajos aplastados por el cuchillo, un sonido que trasciende a lo divino, el acero deslizándose por la madera, sinestesia de los sentidos, cortar en pequeños pedazos los ajos, cebollas, zanahoria y pimientos, guisantes y unas hojas de col que me recuerdan la pérdida de lo que nunca fue. Tengo tanta hambre de tu amor que añado unos trozos de carne. He cocinado el más sabroso de los fracasos y cuando lo pruebo es agrio y amargo. Termino saciado y con un regusto a podedumbre. Unas lágrimas se deslizan por las mejillas tocando mis labios. Mientras, de postre, un whisky llega a pequeños sorbos, sabor salado, miel, brezo y ahumado, queso, cuero y tabaco, maridando el presente con el pasado, y de fondo, sonando, la banda sonora de un banquete inacabado. Si te gustó el episodio, te invito a darle like o me gusta y a dejar un comentario en cualquiera de mis redes sociales. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte al podcast, a mi canal de YouTube y a seguirme en todas las redes para no perderte los nuevos episodios, videos y novedades de Tito Whisky. Tu apoyo es fundamental para que este proyecto crezca. Por eso, te agradezco que compartas con tus amigos los enlaces que te dejo en la descripción de este episodio. Te espero en el próximo episodio de Historias sin filtrado ni colorante, un podcast de whisky. Gracias por ser parte de esta comunidad. A disfrutarlo.